¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará por favor revisar la plataforma, revisar las tareas, revisar las actividades. De igual manera, no se olvide por favor en este caso entregar la documentación, ¿no? Recordemos que los documentos son sumamente importantes y si tal vez nos hace falta alguna acta, algún certificado, tratar de entregarlo lo más pronto posible, ¿sí? Bien, chicos, vamos a hacer una pequeña retroalimentación, ¿sí? De los temas directamente que nosotros hemos trabajado en la clase anterior, ¿no? Directamente, pues, no se olvide, podemos revisar todas las clases de todas las asignaturas en nuestra plataforma, ¿sí? Y directamente para que ustedes se puedan igualar, por favor, ¿no? Muy bien, como ustedes saben, la clase anterior nosotros estábamos revisando un poquito acerca directamente de las grandes civilizaciones de Centroamérica, ¿no? Una de ellas directamente conocida como la civilización de los aztecas, ¿sí? Como ustedes saben, prácticamente los aztecas tomaron las bases fundamentales que los mayas habían dejado, ¿sí? En el tema directamente de la organización, de las obras de arquitectura, de la pintura, de los ritos y directamente de la organización social, ¿no? Como ustedes saben, los aztecas de igual manera lograron construir lo que son pirámides escalonadas, justamente las que tenemos aquí, ¿no? Miren, eran muy grandes, eran monumentales, en donde prácticamente realizaban lo que son sus ritos ceremoniales, ¿no? De igual manera acá podemos observar lo que son las imágenes de cómo directamente se vestían, especialmente el ejército de los aztecas, ¿no? Como ustedes saben, los aztecas prácticamente lograron establecerse entre los años de 1325, 1521, lograron desarrollarse en la zona central de América Central y también lograron perdurar cerca de 200 años, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente todo se terminó con la conquista directamente del español Hernán Cortés en 1521, ¿no? En donde prácticamente los derrotó y empezó la conquista de México, ¿sí? También nosotros podemos observar en estas imágenes algunas representaciones sumamente importantes. Miren, por ejemplo, aquí tenemos la imagen central en donde podemos observar directamente la vestimenta del ejército en general y también del lado derecho podemos observar lo que son los calendarios que en su momento directamente los aztecas también lograron realizarlo, ¿no? También contamos con la ubicación, sí, que prácticamente se encontraba en el Valle de México. Aquí también podemos determinar que contaban con ciudades sumamente importantes como Veracruz, Puebla, Oaxaca y también el territorio y parte del territorio de Guatemala, ¿sí? En sus mejores años prácticamente lograron tener un territorio de 300.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y logró establecerse cerca de 7 millones de habitantes. Miren, justamente aquí, directamente en la imagen, podemos observar en el sitio en donde prácticamente se ubicaron, en este caso, los aztecas, ¿no? También podemos establecer que tenían sus propias creencias, hablamos directamente de lo que es el canibalismo, realizaban lo que son sacrificios humanos. Aquí también podemos establecer de que en este caso tenían una monarquía autoritaria, es decir, directamente en representación de su máximo líder, el Güey Tlatoani, ¿no? Aquí también podemos hablar directamente del idioma principal que era el náhuatl y también podemos establecer una de las grandes virtudes fue prácticamente crear escuelas, en este caso, incluida para mujeres, ¿no? También podemos establecer que los aztecas lograron crear lo que son calendarios en donde permitían establecer con exactitud lo que son los días, ¿no? Obviamente eso lo hacían para establecer lo que son épocas en donde debían cultivar y épocas en las cuales directamente no lo debían realizar, ¿no? Y por ende empezaron directamente a crear lo que son sus grandes calendarios. De igual manera, nosotros podemos establecer dentro de estas imágenes cómo prácticamente realizaban lo que son sus rituales, ¿no? Especialmente los sacrificios humanos. Miren, por ejemplo, acá, ¿sí? Justamente en la parte de arriba del templo, ¿sí? Estaba directamente el sumo sacerdote. ¿Sí? Colocaban directamente a una persona, lo estiraban directamente de las extremidades y procedían directamente a extirparle el corazón, ¿no? Era un rito que prácticamente lo hacía el chamán y obviamente pues lo hacía en veneración a sus dioses, ¿sí? Aquí también podemos hablar un poquito de sus dioses principales.
como es el caso de Quetzalcóatl, que era el dios principal, Tezcatlipoca, señor del cielo y de la tierra, Tlaloc, dios de la lluvia, Huachicolchil, dios de la guerra y del sol, entre otros representantes, ¿no? Miren, justamente así los representaban y los pintaban en general, ¿no? Y sobre todo en la organización social, el Huaytlatoani era el máximo representante, ¿no? Entonces, miren, también podemos encontrar lo que son los Cihuatán, que prácticamente era el consejero principal del rey, el Tlacotán directamente, que en este caso eran las autoridades directamente que tenía pues el Huaytlatoani, ¿no? Y sobre todo podemos establecer directamente que contaban con los esclavos que también eran utilizados para la mayoría de las actividades, ¿no? Miren, aquí también podemos observar, ¿sí? En estas imágenes cómo estaban organizados las ciudades, en este caso más importantes que tenían, y sobre todo directamente que cada territorio, que cada calpulli que se le conocía, eventualmente pues tenía que trabajar los territorios, ¿no? Trabajar directamente en los productos, otorgarlos directamente, en este caso, al Huehuetlatoani, y sobre todo directamente es fortalecer lo que es la economía dentro del imperio, ¿no? Entre los productos más importantes que podemos destacar, podemos, en este caso, establecer lo que es el maíz, el frijol, el ají, también directamente estaba dentro de su economía lo que es cazar lo que son pescaditos, también podemos hablar directamente que utilizaban lo que es el cacao como moneda de pago y de igual manera empezaron a establecer lo que son formas de irrigación, ¿no? Como es el caso directamente de las chinampas que en su momento crearon directamente los mayas en su momento, ¿no? Pero miren, los adaptaron directamente a su población y de igual manera pues lograron, ¿sí? Tener un gran crecimiento, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente en América del Sur también nosotros logramos tener una gran civilización, ¿no? Conocida directamente como la civilización de los incas, en este caso, que prácticamente lograron establecerse en el siglo XIII hasta la llegada directamente de Francisco Pizarro, el español directamente, que también logró derrotarlos, ¿no? En sus mejores años prácticamente contaban con 10 millones de habitantes, su capital en este caso era el Cusco, ¿sí? Y también lograron tener un gran crecimiento en artesanías, en pintura, también podemos hablar directamente del trabajo, en este caso, en el arte, ¿sí? Y que sobre todo podemos plasmar en la mayoría de los territorios de América del Sur, en donde sus restos arquitectónicos todavía prevalecen, ¿no? La ubicación, como ustedes saben, prácticamente estaba en el Tahuantinsuyo, que era directamente el imperio más grande, estaba en territorios como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, también podemos hablar el territorio del norte de Chile, norte de Argentina, y que en sus mejores años logró tener 4.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y las ciudades más importantes eran Quecos, Sacsayhuamán, Tipón, Machu Picchu, entre otros. Miren, justamente la imagen que tenemos aquí, prácticamente todo esto era el Tahuantinsuyo, ¿no? También podemos hablar que mantenían una religión politeísta, adoraban diferentes dioses, especialmente fenómenos de la naturaleza, que representaban los fenómenos de la naturaleza, sí, hablando directamente del sol, que lo tenían con el nombre de Inti, ¿no? También podemos establecer que eran expertos en trabajos con la cerámica, la escultura, la textilería, la música, la danza y también la literatura, ¿no? Miren, justamente en estas imágenes podemos observar cómo los incas directamente se establecían dentro de su sociedad, ¿no? En la organización social, prácticamente la familia real, ¿sí? Del Inca era la más importante y contaban, ¿no? Con nobleza, curacas, pueblo y la servidumbre que también directamente eran los prisioneros de guerra en general, ¿no? También gozaban directamente de algunas autoridades que ayudaban directamente al Zapa Inca al control territorial, económico y religioso dentro del imperio, ¿no? Y en la religión, aquí también podemos encontrar dioses principales como el dios Sol, conocido como Inti, la diosa de la tierra Pachamama, el dios del rayo Iliapa, ¿sí? Y el sacerdote también conocido como Huila Uma, ¿no? Que prácticamente era el que precedía estas reuniones
religiosas, ¿no? Y dentro de los dioses más emblemáticos podemos destacar a Viracocha, a Intia, Pachamama, a Mamaquilla, que prácticamente son símbolos dentro de la cosmovisión, especialmente indígena que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Que ellos directamente mantienen la mayoría de el conocimiento ancestral que los incas en su momento pues nos dejaron, ¿no? Asimismo en economía ellos directamente cultivaron productos como la quinoa, la yuca, el algodón y que prácticamente estos productos eran de vital importancia hacia el Estado Inca, ¿no? Aquí también podemos establecer de que todas las personas dentro del Imperio Inca pues tenían que trabajar y directamente estaban obligados a servir al Estado, ¿sí? Bien chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvide revisar la plataforma, revisar las actividades, un abracito a la distancia, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos la siguiente clase, cuídense mucho.